Bien, hermanos, pues se ha dado en este año, la Iglesia Maranata así lo, lo ha propuesto, pues bueno, estamos tratando de discernir los distintos atributos de nuestro Señor. Es muy complejo discernirlos cada uno por separado, porque además están ligados uno con otro, obviamente. Entonces, bueno, pues de eso también parte la predicación de hoy. En el caso de este día, bueno, quiero compartirles un poquito de uno de los atributos que es la sabiduría de Dios, como ya se leyó hace un momento. En la Biblia hay por ahí de 50 versículos que claramente hablan de que Dios es sabio. ¿Sí? La verdad es que cuando estaba estudiando para hacer esta predicación, pues es agobiante hasta dónde te lleva esto, ¿no? Desde un sentido filosófico hasta pues tratar de entender las diferentes vertientes en que la Biblia explica que Dios es sabio. Quiero compartirles tres versículos que me llamaron la atención. Ahorita vamos a regresar al versículo de Santiago, a los versículos de Santiago con los que iniciamos esta meditación. Job, en el libro de Job, por ejemplo, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Muy importante esto, suyo es el consejo y la inteligencia. La sabiduría dice, ¿dónde está? Están con Dios, dice Job. El mismo Job, esto que acabo de leer está en el capítulo 12, versículo 13, digo por si lo quieren por ahí tener. En el capítulo 36, versículo 5, dice, he aquí que Dios es grande, dice, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no es cualquier fuerza, dice, es fuerza de sabiduría. Y por ejemplo, a Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así lo dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Insondable, que de repente es una palabra dominguera, que diría uno que es, bueno, yo la busqué. Insondable es algo que tiene una profundidad tal que ni siquiera puede ser calculable. Eso es, o sea, es algo que tiene tal profundidad que ni siquiera puede ser calculable. Cuando uno habla de profundidad a nivel filosófico, a nivel habla de algo que no se puede entender en 10 minutos, tiene que ser algo estudiado porque es demasiado profundo. Bueno, dice aquí cuán insondables son los juicios de Dios, la profundidad que tiene el Señor, dice aquí Pablo. Y también Pablo, que bueno, también vamos a regresar a él unos momentos más, habla de la palabra ciencia, que muchas veces tendemos, creo que erróneamente, a separar esta parte de la ciencia y Dios, ¿no? Están ligadas, la ciencia siempre es una herramienta que le da a los hombres. Ahorita vamos a ir también un poco más a eso para tratar de entender pues todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Toda la creación de Dios, pero obviamente esto ni está peleado, por supuesto, la ciencia con Dios, ni nada por el estilo. Como cristiano no puede recorrer la Biblia, prácticamente cualquier libro de la Biblia y toparse con un versículo que habla de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo, digamos, si lo intentamos trasladar esto un poquito más hacia lo pragmático, hacia lo que uno ve todos los días, lo que algunos llaman fenomenología, que es lo que uno ve todos los días y trata de comprobarlo o no comprobarlo? Bueno, si queremos trasladar un poquito a eso, quizá para hablarle a personas que bueno, se dicen no creyentes, ¿cómo podemos a ellos hacerles saber que Dios es sabio? Más allá, insisto, de todos los versículos de la Biblia que lo señalan. En Jeremías, capítulo 10, versículo 12,
Dice así: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Este es un versículo, bueno, muy profundo. Últimamente he estado leyendo mucho a Jeremías por diferentes cuestiones. Jeremías, bueno, es el profeta que anuncia, entre otras cosas, que Dios nos va a dar un Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Y he estado leyendo un poco de eso, pero en este caso habla de que es el Señor, obviamente, el que hizo la tierra con su poder, y dice: puso en orden el mundo con su saber. El mundo, a entender aquí, trataba yo de divulgar un poquito en esto que dice Jeremías, pues hablaba de todo lo que se veía. Podemos extenderlo sin ningún problema hacia el universo, porque él mismo continúa señalando esto: extendió los cielos con su sabiduría. Cuando uno se mete en temas, por ejemplo, de astronomía, no astrología, es otra cosa, de astronomía, el cálculo que, por ejemplo, logran los astrónomos para saber en qué momento habrá un eclipse, y no hablo de los astrónomos de ahora, desde los mayas esto lograban predecir, por ejemplo, los eclipses y todo esto, las fases de la luna, en fin, en qué momento se daría. Hoy día prácticamente pues determinan en qué segundo se va a dar, en qué la órbita de los planetas, el tiempo de recorrido de cada uno, las lunas de cada planeta, en qué momento vuelve un cometa, como por ejemplo el Halley a la Tierra. Todo eso, uno diría: wow, qué avanzada está la astronomía. Como dice la palabra, dicen los salmos continuamente, más bien yo creo que esto habla de la inmensidad de Dios. Cuando uno admira la creación, sobre todo uno como cristiano, no puede pasar por alto voy a decir una obviedad: la creación es creada. Y que a quien uno tiene que admirar, pues a quién la creó, ¿sí? Entonces todos estos cálculos tan exactos, todo esto fue hecho por ¿quién, hermanos? Obviamente lo hizo Dios. Y por supuesto que nos habla de una sabiduría, como se señala, exquisita, profunda, como ni siquiera lo podemos comprender. El mismo cuerpo humano, o sea, yo solo llevé anatomía en la preparatoria, creo que ya los chavos ya no tienen eso como materia. Me gustaba mucho, pero pues obviamente si uno se adentra, por ejemplo, en el funcionamiento del cuerpo humano empíricamente, obviamente los médicos lo hacen como ciencia, uno se maravilla cómo cada célula está programada, cada parte de la célula también está programada para desempeñar una función exacta. Por eso también la palabra compara mucho la iglesia de Dios con el cuerpo, con las partes del cuerpo. Cada una desempeña una función, y es maravilloso. O sea, como por ejemplo, hablando de la gestación, hablando primero de cómo se concibe un bebé, cómo se forma en el cuerpo de la mujer. Es maravilloso, es exacto, es de una exactitud pues que no deja insisto, de asombrarnos, ¿no? Espero que todos no hayamos perdido la capacidad de asombro con esto. El cerebro humano, el cerebro que todavía los neurólogos no se ponen tan de acuerdo en cómo funciona así, las conexiones nerviosas y cómo pues la cantidad de, lo voy a decir así, dobleces que tiene el cerebro y esto, pero todavía no se ponen de acuerdo, en fin, hasta a fondo, ¿no? Y estoy hablando del cerebro del hombre. El de la mujer, bueno, no sé si algún día se van a poner de acuerdo cómo funciona. Qué bueno que la predicación es en línea, porque si fuese presencial ya me hubieran apedreado. Bueno, no, estoy hablando del cerebro de la mujer porque es mucho más complejo, porque el cuerpo calloso es más grueso y entonces las conexiones nerviosas se dan de mejor manera, y por eso pueden hacer tantas cosas a la vez, a diferencia del hombre. La fotosíntesis de las plantas es maravilloso, cómo se da esto por medio de la energía solar, que hoy se está descubriendo como una energía alterna. Bueno, pues Dios lo hizo para que funcionaran las plantas desde hace mucho tiempo. Y así podemos irnos a la teoría atómica y cómo está formada la materia y todo eso. Eso lo hizo Dios, hermanos. Eso lo hizo Dios. Habla, si con eso cuando uno analiza todo eso, y analiza la ciencia, estoy hablando de analizar la ciencia, y uno dice,
Pues así se dio. ¡Wow! ¡Qué tremenda coincidencia! No, no es que así se dio, así se planeó, así se diseñó y así se aplicó. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y la platicaba yo el otro día con mi esposa, le decía, y no solo estamos hablando de Dios como un científico sabio, sino que amalgama toda esta parte de la ciencia con el arte, porque es un artista. O sea, no solo es la parte metódica de todo esto, sino que todo es bello, todo es estético, todo es arte. Todo lo que hace, por ejemplo, en la atmósfera terrestre tan particular que se requiere para que pueda haber vida en este planeta, para que todo pueda seguir funcionando. Bueno, esta atmósfera produce unos paisajes esplendorosos todos los días, en la mañana, en el atardecer. Pero yo platicaba el otro día con una persona y le decía, todos los días Dios crea un lienzo, crea una obra de arte, pero no es todos los días, es cada segundo, porque el mundo gira y ahora que es amanecer aquí, en otro país es atardecer, es el ocaso, y entonces cada minuto se produce en alguna parte del mundo un diferente paisaje. Es maravilloso cómo Dios es un artista, es un científico, es un creador, es un ingeniero. Y pues por supuesto aquí podemos quizá extender un poquito esto hacia la parte, hacia la persona que quizá no sea empapada, no cree en lo que dice la palabra, y por mucho que tú le digas que la palabra dice que Dios es sabio, pues no, porque puedes demostrarle con esto que hay un creador que tuvo una precisión que ningún ser humano lo puede tener para hacer la creación. Un sentido más pragmático, pues podemos ir, por ejemplo, a cómo le instruyó a Noé que hiciera el arca. Aquí, por ejemplo, ya como lo hemos señalado, ya extiende, digamos, su sabiduría y la comparte con un hombre, ¿sí? Con un plan de salvación para la humanidad, obviamente estado desde el principio de la creación, pero en este caso, como sabemos, del nuevo comienzo que se da con Noé. Extiende, digamos, a él cómo debe construir un barco para salvarlo a él, como sabemos, a él, a su familia, y pues a las especies de animales que había en aquella época, subiéndolos pareja por pareja. Esto está obviamente en Génesis. Génesis es el libro que más trabajo me cuesta encontrar en la Biblia siempre. Vamos a Génesis en el capítulo 6, ¿sí? Del 14 al 16. Dice así: hazte un arca de madera de gofer, y se harás aposentos en el arca, y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura, ¿sí? Una ventana, después habla de la ventana que le tiene, versículo 16, de la ventana que le harás al arca, dice: la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y bueno, ahí ya le avisa a Noé que pues, lo que viene es un diluvio. Investigando un poco esto, alguna vez lo hacíamos para la revista que tenemos en la iglesia, la revista Help, de cómo se dio esto del arca, que está ahorita ahí, sus restos, pueden googlearlo, está ahí en el Monte Ararat, en Turquía. Ahí es donde encalló cuando bajaron las aguas, y ahí están los restos. Uno puede comprobar ahí el tamaño que tenía. Más o menos, digo, por lo que establecen los arqueólogos, la eslora, que es el largo de un barco, era de 136 metros, la manga de 22.8, un puntual de 3.6, pero lo que más me llama la atención, de que estas son las medidas de la dimensión del barco, pero es la brusca. ¿Qué es la brusca? No es que yo sepa mucho de ingeniería naval, lo busqué. La brusca es, digamos, toda la parte que no es recta, que es una curvatura de la cubierta superior. Esa medida que Dios le da, bueno, hermanos, es maravilloso. Se sigue aplicando en la ingeniería naval. Hoy con algunas modificaciones, pero hasta finales de los años 70 se aplicaba tal cual, ¿sí? Para que cualquier barco tuviese estabilidad. Y pues, estamos hablando de un diluvio que cubrió
toda la tierra. Imagínense el tamaño de oleaje que tenía que sortear esta embarcación. Además, con todo lo que traía adentro, el peso, pues volvemos a lo mismo. Es una suerte de Noé, obviamente, con obediencia, pues la construyó tal cual como Dios se le había mandado, y que tenemos pues una demostración de tecnología que se aplica hoy día de hace miles de años. Entonces, podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Podríamos, no sé, o sea, uno puede tomar quizá un curso de la sabiduría de Dios por meses, con ejemplos y ejemplos y ejemplos, ¿no? Ahora, ¿de dónde parte la sabiduría de Dios? Por eso al principio de la predicación les decía que no están ligados todos sus atributos, ¿no? La sabiduría de Dios, por supuesto, parte de otro atributo, que es el término que los teólogos manejan como omnisciente, ¿sí? Omni es todo, ¿sí? Omni no es el que anda volando ahí, no, omni es todo, ¿sí? Omnívoro, ¿sí? Que come de todo, ¿sí? Omnipresente, que está en todos lados. Omnisciente, ¿sí? Que lo sabe todo. Viene de gnosis, conocimiento, lo sabe todo, omnisciente, ¿sí? Lo conoce todo. Pues Dios es el único, hermanos, que es omnisciente, que sabe todo lo que está pasando. Si usted de repente sospecha que su esposa es omnisciente, no lo es. Se acerca mucho, pero a veces no es omnisciente. El único ser que es omnisciente es Dios, ¿no? Y si, por ejemplo, vamos a los evangelios, en el de Lucas, en el capítulo 5, versículo 21, ¿sí? Dice así, la palabra de Dios dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿sí? Murmurar, platicar entre ellos ahí en voz baja, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces dice, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Sí? Y bueno, ahí continúa haciéndole frente a lo que ellos estaban, como dice aquí la palabra, cavilán. Pero dice aquí que el Señor Jesús supo en ese momento lo que ellos estaban pensando. Bueno, Dios así es, o sea, Dios así es, sabe lo que tú estás pensando en cualquier instante, en cualquier momento. Y como lo sabe todo absolutamente, ese es el principio de la sabiduría. El principio de todo es el conocimiento, la información. Había un corredor de bolsa, inclusive se hizo una película que decía: el insumo más valioso que yo tengo es la información. Para tomar decisiones uno necesita informarse. La propia palabra dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos información para tener un punto de partida. Eso desde el sentido humano. Dios no lo necesita, porque Él es omnisciente. Él tiene el conocimiento de absolutamente todo, ¿sí? Entonces su sabiduría puede partir de cualquier cosa. Tú puedes tener sabiduría respecto de algo, sí, pues por el conocimiento que tengas de ello, pero Dios lo sabe absolutamente todo, desde lo más profundo, hermanos, que tú te puedas imaginar. Tiene conocimiento hasta, dice la palabra en Mateo 10, versículo 30, del número de cabellos que hay en este momento en tu cabeza. Los que había ayer, los que te cayeron en la noche, los que se quedaron en la almohada y los que se cayeron cuando te bañaste y los que tienes en este segundo. A ese nivel llegamos. El número de cabellos que tú tienes. Obviamente, algunos que tienen más y otros que tenemos menos, que se le cuesta menos trabajo a Dios saber cuántos cabellos tengo yo, pero de todos modos eso es una complejidad, ¿no? Dios no puede entonces trazar un plan equivocado. Todo lo que está trazado en la idea de Dios ha sido perfecto. Daría también materia para otra predicación, la profundidad de esto, pero parte de ahí, de esta omnisciencia. Yo no puedo tener sabiduría si no tengo conocimiento. Lo primero es el conocimiento, decíamos, y luego la sabiduría. Y esto está también establecido así. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 2, del 1 al 4. Capítulo 2, del 1 al 4, dice:
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo. Dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero aquí lo que quiero yo aterrizar es que dice, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, ¿sí? Primero necesito conocerlo, ¿sí? Primero necesito a saber quién es, acercarme. Por eso me parece muy prudente lo que está haciendo Maranatha aquí, de que primero necesitamos conocer a Dios. O sea, no es solo escuchar de Él, o sea, conocerlo es entenderlo. Usted ha escuchado del presidente, usted ha escuchado de algún artista, usted ha escuchado de algún deportista famoso, pero no lo conoce, porque no sabe qué le gusta, cómo es, cómo siente, cómo reacciona, qué le hace reír, qué le hace entristecer. Eso es conocerlo. Necesitamos conocerlo a Dios. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, termina Pablo en esta parte a la iglesia de Colosa. Las personas más fáciles de engañar, de manipular, pues obviamente son las personas con menos conocimiento, con menos información para cualquier cosa. En esta clase de anatomía que yo les decía que tenía en la preparatoria, el profe, que era muy bueno, no recuerdo su nombre, pero abría el curso y nos decía, a ver, yo sé que aquí la mayoría no va para médicos, ¿no? Dice, pero esta clase es para que un día que vayan al hospital, que le receten algo, que pues digan, está mal tu apéndice, que no diga, sí, porque me duele como por aquí. O sea, decía el profesor, pues es para que tengas conocimiento de lo elemental, y con base en ello pues, no te puedan engañar. Entonces lo primero es el conocimiento, y a lo largo de la Biblia se habla de conocimiento y de sabiduría y van ligados en este sentido. ¿Cómo se desarrolla la sabiduría? Ayer lo platicaba también con Dulce. Es el conocimiento bien aplicado con un propósito de bien. Ahorita vamos a abundar en esto. Pero la sabiduría es el conocimiento que yo aplico, ¿sí? Puedo saber mucho de algún tema, muchísimo, y aquí hay N cantidad de ejemplos, ¿no? O sea, yo puedo saber muchísimo, por ejemplo, puede haber gente que se jacte de saber mucho de fútbol, que sabe todas las estadísticas, pero le va a la América, ¿dónde está la sabiduría ahí? Es un conocimiento mal aplicado. Entonces, pónganle el nombre de cualquier equipo si quieren hacerlo así, ya depende a quién le vayas. Pero, por ejemplo, conocimientos de matemáticas. Puede haber algo muy profundo, alguien que sepa mucho de matemáticas, ¿sí? Y es creo que un problema que se ha dado en esa materia de mucho tiempo para acá en las escuelas. O sea, te enseñan matemáticas, la fórmula, el seno y el coseno y geometría analítica, pero el profe difícilmente te sabe explicar, no digo que todos, pero algunos no te sabe explicar para qué aplicas esto, y entonces el alumno se aburre con tanto número que no sabe cómo lo aplica, y entonces todo se queda en conocimiento de fórmulas, etcétera, pero que no sabemos cómo aplicar. Entonces la sabiduría es conocimiento aplicado. Platicaba también con una abogada que era coordinadora en la escuela donde yo estaba, de Derecho, y decía ella, mira, hay alumnos y hay abogados que te saben la Constitución así, y te ubican los artículos perfectamente y todo, dice, pero si no lo saben aplicar, si no sabes aplicar la ley, si no sabes conducirla, si no tienes criterio difícilmente te vas a convertir en un buen abogado. Entonces no es solo el saber per se, la memorización, etcétera, sino cómo lo aplico. Yo creo que usted, hermanos, habrá conocido muchos hermanos que saben la Biblia perfectamente, y te localizan versículos. Bueno, hay teólogos inclusive que no han conocido todavía lo que es una relación con Jesucristo, la salvación en Él. Que hay teólogos que todavía dudan de lo que está escrito aquí en esta palabra. Entonces, que tienen muchísimo conocimiento, no solo de la religión cristiana, sino de otras, y hacen comparativas, etc.
pero se quedan ahí. ¿Cuántos hermanos hay que se saben la Biblia perfectamente, pero que no la aplican en sus vidas, que no la aplican en su día a día? ¿En qué queda todo esto? Queda en conocimiento. Queda en conocimiento. ¿Qué sirve para qué? Pues para ganar algún concurso en la tele de esos de preguntas, etc. Para eso sirve, pero no sirve para conducirse en el día a día. Vamos a regresar también a esto de cómo puedo yo llegar a ese nivel de sabiduría de aplicación que tiene Dios. Primero, ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo es? Y es un poco con lo que abríamos esta meditación esta mañana. Santiago, el apóstol Santiago, pues creo que da una definición muy clara, y es en la que yo me basé para esto. Una de mis cartas favoritas, mis cartas favoritas son los Romanos, Hebreos y Santiago, y bueno, Santiago tiene una forma muy especial para describir la fe y cómo debe actuar el cristiano, en fin, pero aquí Santiago creo que da una una explicación muy profunda de lo que es la sabiduría de Dios, y hace una comparativa de cómo debería ser la sabiduría de Dios, cómo el hombre debería emular esta sabiduría. Dice, como leíamos en el capítulo 3, el versículo 17 de Santiago, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, obviamente se refiere a Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría divina, si lo quieres ver así es la sabiduría de Dios, hermano. También esto es muy, muy profundo. Dice, primeramente es pura. Aquí ya se ha tratado, ¿no? Uno de los atributos quizá el más complejo de explicar es que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué digo complejo de explicar? Porque ni siquiera hay un adjetivo que lo describa. Tan es así que santo lo tiene que repetir la palabra 3 veces, repetir 2 veces, mencionar 3, tanto en Isaías como en Apocalipsis, pues para señalar el nivel de santidad que tiene el Señor. Entonces, bueno, mediante de este nivel de santidad, su sabiduría es pura. Como ven aquí, es limpia, es inmaculada, ¿sí? Dice, y después de esto, viene una suerte de que esa sabiduría se puede discernir en otros atributos. Lo primero es pura, pero después viene un discernimiento diferente. Y el primer adjetivo que señala aquí es que es pacífica. Yo creo que usted, hermano, si de repente se ha acercado a pedir consejo a un pastor, no solo hablando de consejo espiritual en la iglesia cristiana, si usted se ha acercado, por ejemplo, con algún maestro, usted tenía problemas de matemáticas y se acerca con el maestro que es el mejor, el más ducho en matemáticas, se acercó con él y empieza él como a explicarle las cosas, y el pastor empezaba a explicarle ciertas dudas que usted tenía respecto de algo, etc. Lo primero que usted siente y lo primero que le debe producir a usted es paz, ¿sí? Hay una forma, y aquí sí me voy a inclinar un poquito más hacia los servidores de Dios, porque yo creo que a usted le pasaba cuando se acercaba con el hermano David para algo. Hay veces que el hermano David apenas empezaba a hablar y usted ya sentía cierta paz. ¿Por qué? Por la sabiduría que obviamente Dios le prestaba al hermano David. Ahorita vamos a abundar un poco en eso. Nos la puede prestar a todos. Pero lo primero que a usted le llena es paz, ¿sí? La sabiduría tiene esa característica. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina, llena de paz. Es amable es de amor. Es el segundo. Amable es amor, ¿sí? Usted le dice a alguien que amable es que es una persona que es susceptible de ser amada por el acto que acaba de hacerle a usted. Por eso le dice, ay, muy amable, ¿sí? La sabiduría de Dios es amor, está llena de amor, ¿sí? Tiene esa esencia. Es benigna, sus propósitos son de bien, de ahí viene la palabra benigna. Sus propósitos son de bien, ¿sí? No tiene otro objetivo que no sea de llenarte de bien, de hacerte el bien. Llena de misericordia, porque uno no la merece, porque uno no merecería estar como somos, como hemos sido con la naturaleza del ser humano que pecamos en el Edén y que no merecimos volver a compartir, digamos, el mismo espacio.
que Dios en su santidad, hasta que obviamente Dios en su misericordia envió a su Hijo amado, a su Hijo unigénito para morir por nosotros. En ese momento tenemos otra vez comunión con Él. Bueno, pero es un acto de misericordia. La sabiduría de Dios, estar en comunión con Él, es misericordia. Nada más. Y de buenos frutos, dice aquí, y de buenos frutos. Lo ves en todo. El mundo es una hermosura. Como decíamos al principio, todo lo que vemos es una hermosura, es una maravilla, es ciencia y es arte y aparte es esa sinergia entre ciencia y arte, es una hermosura. Los frutos están ahí, ¿sí? Por eso la gente históricamente ve el sol tan hermoso y dice, debe ser un dios, y ve a la luna tan hermosa, es un dios, y le puso todas las cosas, las hizo Dios, ¿no? Dice la palabra, adoraron la creación y no al creador. Los frutos son hermosos de quien los ha creado en su sabiduría. Y dice, no tiene incertidumbre. O sea, al momento de acercarte tú a alguien con ese conocimiento, lo que te tiene que quitar es precisamente la incertidumbre que tú tienes respecto de algo, te tiene que disipar esas dudas, ¿sí? Entonces, la sabiduría que viene de Dios tiene total, vamos a decirlo así, tiene total certidumbre, porque dice que sin incertidumbre, tiene total certidumbre. Y por supuesto no tiene hipocresía. El objetivo, como lo hemos visto aquí, arropa todo esto, ¿sí? Es pura, es paz, ¿sí? Es amor, ¿sí? Es benigna, de buenos frutos y de misericordia. No tiene hipocresía en ese sentido, no es el sabio que le gusta ser sabio, le gusta hablar y le gusta compartir lo que ha hecho, etcétera, pues con una suerte de jactancia. No, así no es la sabiduría de Dios. Creo que Santiago en estas pocas palabras lo engloba todo, ¿no? ¿Cómo aplica el hombre la sabiduría? Bueno, la mayoría de las veces debo decir, hermanos, que no la aplicamos, por eso los hombres sabios son tan contados, ¿no? La mayoría de las veces lo que aplica el hombre es el conocimiento. Y ahí nos quedamos, en la información y en el conocimiento que tenemos, y ahí nos quedamos. Puede una persona leer muchísimos libros y ser demasiado culta, ¿sí? Culta habla de cultivar, viene de colere, del latín colere, que es un campo cultivado, un campo que es fértil para todo ello, sí, para el conocimiento. La persona puede ser muy, muy culta, pero ya lo hemos dicho, no necesariamente sabio, y puede tener miles de datos, se puede manejar en cantidad de datos, ¿no? No son, cuando en la carrera de comunicación definimos la diferencia entre información y comunicación, decimos la información, son los datos, pero es lo que tú haces con los datos. Yo creo que de un año para acá, más de un año para acá, todos hemos recibido una cantidad de información respecto del COVID, cómo actuar, qué hacer, inclusive demasiada información. Yo digo, bueno, este médico me dice una cosa, dice otra, hay una recomendación de la OMS y mi país dice otra cosa, en fin, ¿no? Pero hay una cantidad de información. Y hay algunos comunes denominadores. ¿Qué tenemos? Pues que es demasiado contagioso el virus, que el cubreboca funciona, por supuesto, que el distanciamiento social también funciona, ¿sí? Para mitigar el proceso, que es un virus que no es una gripe que te afecta duramente no solo los pulmones, sino muchas partes del cuerpo. Creo que en eso podemos coincidir todos y tenemos esa información. Sin embargo, lo aplicamos diferente. Jonathan hablaba un poquito de esto hace 8 días, ¿no? Lo aplicamos diferente. Nosotros estamos reunidos así, a distancia, por medio de celulares y computadoras. Y hay gente que no solo a nivel de iglesia cristiana, hay gente que sigue reuniendo para muchas cosas que no son de primera necesidad. Y tienen la información que nosotros tenemos, está aplicando de forma distinta ese conocimiento, no está aplicando la sabiduría en ese sentido, como uno sí. Entonces, la sabiduría es el conocimiento aplicado. No me reúno, guardo distancia, uso cubreboca, ¿sí? Salgo solo para las cuestiones de tremenda necesidad, ¿sí? Es conocimiento aplicado, ¿sí? Yo creo que la persona que fuma, fumé algún tiempo, yo creo que la persona que fuma sabe de las consecuencias que debe tener el cigarro en el día a día, en el medio
corto, mediano y largo plazo. O sea, todo el mundo lo sabe, pues ya como quizá en los años 20 no había tanto conocimiento de esto y la gente fumaba, pero hoy día, no, yo creo que la gente sabe perfectamente lo que puede ocasionar el cigarro. La información la tenemos todos, pero hay quienes la aplican en un sentido y hay quienes no. Hay quienes están siendo sabios en ese sentido, dejando de fumar, evitando fumar alguna vez en su vida, y otras personas que fuman, con todo y la información que se tiene. Lo mismo las drogas, etc. No son los datos. Yo a veces doy algún que otro dato respecto, que por algo se me quedó en el cerebro y les llamo dato basura, ¿sí? Que no sirve para nada, ¿no? O sea, bueno, dato, pero no sirve, ¿no? Los ingenieros le llaman dato CPU, ¿sí? Curioso pero inútil. O sea, es decir, es dato CPU, curioso pero inútil, es decir, no sirve para nada, porque ni siquiera lo puedes aplicar, ¿sí? Pero saben, hermanos, lo peor de cómo aplica el hombre cierta sabiduría, cuando pasamos, digamos, al nivel de la acción, normalmente lo aplicamos para atacar, para lo malo, ¿sí? Hay un libro ahí, pues un libro interesante, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Son estrategias de batalla, etcétera, y pues, bueno, de lo que te habla ahí es pues precisamente de cómo atacar al enemigo, ¿sí? Cómo el enemigo te puede atacar, estrategias de guerra, etcétera, aprovechar los puntos débiles, en fin, es un libro interesante. Pero es aplicar ciertos conocimientos para hacerle daño al otro, ¿sí? El enemigo inteligente te ataca donde te sientes más seguro, en fin. Entre las parejas, alguna vez platicaba con un compañero de la escuela, psicólogo, y decía, el problema aquí, dice, en muchas relaciones es que, dice, porque le decía yo, últimamente ha habido divorcios, no a los 3 años, no a los 4 años, ha habido divorcios cuando las parejas llevan 10, 15, 20 años de casados. Yo tengo alumnos que tienen por ahí de 20 años que llegan conmigo y me dicen, es que mis papás están divorciando. Y digo, ¿cuánto tiempo llevan de casados tus papás? 25 años, 30 años. Y es cuando vienen, a veces están viniendo los problemas en ese sentido. ¿Por qué? Me decía este psicólogo, dice, bueno, lo que pasa es que una pareja, uno del otro, ha acumulado tal cantidad de información a lo largo de tantos años de vida conyugal que ya conocen bien al otro, ya saben cómo actúa, ya saben qué le hace enojar, qué le hace todo. Si lo conocen tan, pero ese conocimiento lo aplican para hacerle daño a la otra persona, ¿sí? Cuando ya la relación está mal. ¿Por qué? Porque tienes demasiada información de la otra persona y entonces lo aplicas para mal. Y caray, el propio Santiago en esto mismo que acabamos de leer, pues lo devela, esto que estoy tratando de exponerles por medio de ejemplos, lo devela en el mismo capítulo 3, del versículo 14 al 15, dice, como no debe ser la sabiduría. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Jactéis es presunción, no seas presumido. Dice, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y dice 2 palabritas aquí, porque dice, sino terrenal. Esta sabiduría dice, no viene de lo alto, dice, sino es terrenal. Y dice, animal y diabólica. ¿Sí? Entonces, si tú tienes los datos, aquí Santiago te está diciendo cómo sí utilizarla, tratando de emular la sabiduría que viene de lo alto, y cómo se contrapone totalmente a la sabiduría que viene de lo alto. Dice, si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón. Si tu motivación, si tu móvil para pasar del conocimiento a la sabiduría es por algún celo que tengas, ¿sí?, respecto de algo, por algún mal deseo que tengas tú ahí en tu corazón, ahí está mal. Dice, no os jactéis, no seas presumido, ya decimos, no es para esto, ¿sí?, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, dice, no desciende de lo alto, es terrenal, animal, instintiva, podría decirlo. Yo creo que es la comparación que por eso utiliza esa palabra, es instintiva, es una sabiduría que reacciona sin involucrar, digamos, la parte
del amor de la que habla la sabiduría, que es de Dios. Y es diabólica, motivada pues, por este mundo, por el príncipe de este mundo. Yo soy mucho de tocar esto de que el diablo es el que me conduce, esto, ¿no? Pero es la palabra que emplea aquí Santiago, ¿no? Un ejemplo muy claro en la Biblia está de una persona que transformó todo su conocimiento y lo condujo hacia la sabiduría en acción, y sabiduría de la que viene de lo alto. Y yo creo que ustedes ya están pensando en quien yo les estoy hablando, y es Pablo. Por supuesto, más sabio que cualquiera de los 12, con más conocimiento que cualquiera de los 12 que había estado con Jesús. Cualquiera. Con más conocimiento, pues estuvo en el Sanedrín y era un apasionado de la palabra del Antiguo Testamento, era un apasionado de ello. Estudioso, un erudito. Viene la conversión de Saulo a Pablo, ¿sí? de Saulo a Pablo. Y empieza la aplicación. Entonces del tipo rudo te da en Corintios una descripción tremenda de cómo es el amor y todo lo que hemos señalado, y en algún punto inclusive hasta queda por encima de Pedro en la construcción de la nueva iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Aplicó para bien, con toda esa conducción de Dios que podemos volver a repasar aquí, que su palabra es pura, que es amable, que es misericordiosa, que es benigna, ¿sí? Todo eso es una de las cartas paulinas, ahí está plasmado, cómo aplicó el antiguo, todo el conocimiento que tenía de la palabra que Dios le había dado por medio de los profetas, etcétera, que le había dado al pueblo de Israel, cómo la aplica para la construcción de la nueva iglesia y el nuevo evangelio del cual, el nuevo testamento del cual habla Jeremías, decíamos, ¿no? Y bueno, fue una persona que muchos admiramos, Pablo, por esta transformación que hizo, por negarse mucho a sí mismo. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo logro este tipo de sabiduría? ¿Cómo lo logro? Y ahí sí la respuesta es muy sencilla. Pídela. No, pero yo debo ejercitar. No, mira, puedes ejercitar el cerebro de muchas formas. La lectura es muy buena. En lugar de estar pegados ahí a la tele, que te atrofia nada más, la lectura es muy buena para ejercitar el cerebro. Sí, pero todo eso te ayuda a que el cerebro se expanda y a que almacenes mayor conocimiento y tengas retención, etc. Está bien, sí, pero ¿cómo? Pero la sabiduría, ¿cómo le haces? No hay forma. La sabiduría es pidiéndola. La sabiduría esa la tienes que bajar de la nube, así como hacen los chavos ahora, pues la tienes que bajar de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, esa la tienes que bajar, la tienes que pedir, ¿sí? Puedes tener mayor experiencia que otras personas, sí, pero la sabiduría viene de arriba. Hay, como hemos señalado aquí, les decía el ejemplo de la abogada, hay muchas cosas que cuando uno es maestro, y muchos aquí lo son, uno dice, bueno, le dice al alumno, yo te puedo enseñar esto y esto, pero hay cosas que no se enseñan, hay cosas que no se pueden enseñar, ¿sí? De verdad, o sea, no es de que uno entre en un lugar de confort como maestro, pero hay cosas que de verdad no se pueden enseñar, y una de ellas es el criterio y otra de ellas es el sentido común. Entonces, el criterio es esa parte del conocimiento en la que tú pasas a la acción, una acción conducida, una acción con un objetivo, etc. Eso no se puede enseñar. Puedes dar ejemplos y pues, por ahí que el alumno pueda seguir tal cual, pero eso se puede enseñar. Eso lo tienes que pedir. Y el mismo Santiago lo señala. De hecho, lo señala antes, digamos, de dar toda esta descripción. En el capítulo 1 de su carta, en el versículo 5 ya había señalado, dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es nada más entrar en comunión con Él, hermano. Así como le pides muchas cosas al Señor todos los días, bueno, una de las cosas que le tienes que pedir todos los días es sabiduría, ¿sí? Porque como decíamos muy al principio, la sabiduría está en Él. O sea, es algo que está en Él, es algo que es su esencia, es su naturaleza, es como todos los demás atributos, ¿sí? Está en Él. Pídesela. Pero si Él te la va a dar la sabiduría que Él tiene, ¿eh? Que es pura, es pacífica, es amorosa, es benigna, es de misericordia, ¿sí?
y para buenos frutos. Esa es la sabiduría que Él te va a dar. Y tú podrás ver cómo tú te conduces respecto de esta sabiduría que Él ya te dio. Y si es de Él, la Biblia lo dice muchas veces, para muchas cosas, con sus frutos los conocéis, con los frutos podrás evaluar si esto viene de Él. Pero pídeselo, ¿sí? Pídeselo, solo así. Eso no se enseña, no lo vas a adquirir en libros, vas a adquirir mucho conocimiento en libros, que está bien, porque decíamos es el punto de partida del conocimiento para adquirir sabiduría. Pero la sabiduría pídela, ¿sí? A Moisés lo instruyó muchísimo tiempo, ¿sí? En la mejor universidad del mundo de aquel entonces, ¿sí? Que fue Egipto, ¿sí? Estando ahí con el faraón, ¿sí? Imagínense la clase de... Es como mandar ahorita a tu hijo a Harvard o a Oxford o a Yale, ¿sí? O sea, así llevó a Moisés, ¿sí? Pero después le dio otro tipo de enseñanza, más dura, ¿sí? Para que pudiera guiar a su pueblo. Pero al final toda esta aplicación, todo este cúmulo de información que traemos, no hubiera servido de nada si Dios no le da la sabiduría para enfrentar a Faraón, para conducirse ante él y poder sacar al pueblo de Egipto y guiarlo, por supuesto, después hasta la revelación de las tablas, etc. Al propio Josué, que fue el artífice de la conquista de la tierra prometida, le dio cierto conocimiento. Sí, Josué estuvo ahí con Moisés, seguramente adquirió muchísimo conocimiento, pero Dios le dio sabiduría para conducirse, para llevar al pueblo, ¿sí? Hacia el otro lado del Jordán, etc. Entonces, fue un gran mérito de Moisés, fue un gran mérito de Josué. La sabiduría viene de Dios, ¿sí? Dios se las dio, ¿sí? Entonces yo nada más quiero terminar señalando, hermano, que si algún día estás en un punto en el que no sepas decidir por algo, antes que otra cosa, pide sabiduría. Si estás en un punto de tomar una decisión, si estás en un punto, pídele a Dios sabiduría. Y pídele a Dios sabiduría específicamente para resolver ese dilema, ¿sí? Pídeselo en oración. Dios te va a conducir, Dios te va a revelar, ¿sí? Y te va a brindar esa sabiduría. Haz una remembranza, haz una retrospectiva de todas las veces que no sabías por qué decidirte, no sabías cómo actuar y te arrodillaste y en oración le pediste a Dios sabiduría y Dios te condujo. Hazlo, hermano. Si de repente dices, me hace falta sabiduría para conducir una célula, para dar mis clases en la escuela, para ciertas decisiones que debo tener en mi trabajo, en mi negocio, pídele sabiduría a Dios para conducir a tu familia, ¿sí? ¿Cuántos libros han escrito de consejos para padres, consejos para madres, y siguen escribiendo porque nadie da con la verdadera fórmula, ¿no? Pídele sabiduría a Dios para actuar. Él te la va a dar, ¿sí? Porque la sabiduría es de Él y la sabiduría está en Él, y no cualquier tipo de sabiduría, como lo señalamos ya aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias, bendito Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por ser lo que eres. Tú eres el que eres, Señor. Así te revelaste a Moisés. Tú eres el que eres. Y en ese ser tan profundo, en ese ser tan inmenso, pero a la vez tan cercano en tu misericordia, tan cercano a nosotros, a pesar de nuestras fallas, etcétera, pues tú nos revelas cómo eres, Señor. Estamos aquí en esta iglesia, estamos tratando de ir un poco más a fondo y conocerte en tus atributos, en cómo eres, pero si tenemos esa posibilidad, Señor, de descubrir cómo eres, es porque tú así lo quisiste. De otra forma no hubiese querido, no hubiese sido posible. Tú así quisiste ser cercano a nosotros, así lo has querido, así te has manifestado siempre.
Y cuando nosotros, Señor, pecamos y te dimos la espalda, estaba ya tu plan de salvación, que fue enviar a tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, a morir por nosotros y estar aquí, Dios con nosotros, Emmanuel, Señor, estar aquí en este mundo. Gracias por tanta sabiduría que podemos ver en todo lo que podemos salir ahorita a la calle y voltear al cielo y voltear a ver las montañas, y ahí vemos tu sabiduría, tu creación, Señor, cómo fue hecha, y podemos adentrarnos en libros de ciencia y de muchas cosas y solo maravillarnos de todo lo que todo lo que has hecho, Señor. Gracias por tu sabiduría, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces día a día con nosotros. Perdona nuestras faltas y también así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Gracias, Señor, por todo, en el nombre santísimo de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.